Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 4. Estamos hablando dentro de la enseñanza doctrina bíblica de las señales que demuestran que una persona posee vida espiritual. Esta va a ser la parte número 5, señales que demuestran que una persona posee vida espiritual. Dijimos en primer lugar que una persona que posee vida espiritual ama a Dios, se deleita en el amor de Dios. Lo segundo que dijimos, y hoy estaremos terminando esta parte, ya por 3 semanas, es que otra de las señales que demuestran que una persona posee vida espiritual es que continuamente se arrepiente. Vamos entonces a Primera de Juan, hermanos todos, capítulo número 3, versículo 4. Vean lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Señor, te pedimos nuevamente que nos asistas a través de tu Espíritu en esta tarde, que nos ayudes, que nos alientes, que nos guíes, y que tu bendita y preciosa palabra esté en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos, amado Padre, discernir de una forma correcta lo que tu palabra quiere enseñarnos en el nombre de Jesús. Hermanos, esta enseñanza, vamos a decirlo hoy por tercera vez, debe llevarnos a una cosa, debe llevarnos a meditar en nuestro comportamiento como creyentes, además en nuestro comportamiento, en nuestra práctica de vida diaria. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo instruidos en este medio de gracia, pero seguir siendo ambiguos. La palabra ambiguo significa interpretar de cualquier forma, manera en que nosotros debemos vivir. Por eso, hermanos, debemos siempre comprender que realmente nuestra meta final es llegar a parecernos a ¿quién? A Cristo. Esa es nuestra meta. Y aunque sigamos pecando, aunque tengamos luchas constantes, ¿cierto? Aunque todavía hayan pecados que nos asedian, siempre nuestra meta es parecernos al Señor. Por esto, hermanos, insisto que es necesario que todos los días nos revisemos y revisemos lo que pensamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos ante otras personas y de allí sacar una conclusión muy honesta. Porque podemos pensar, hermanos, que todo lo estamos haciendo bien. Y obviamente, genial pensar eso, ¿sí o no? Pero, si sabemos que no es así, pues debemos revisarnos. Hoy vamos a mirar entonces la última parte de la enseñanza sobre el arrepentimiento de los pecados. En la próxima oportunidad que nos encontremos, hablaremos de otra nueva señal. Entonces, señales que demuestran que una persona posee vida espiritual. Está la parte número 3, arrepentimiento de sus pecados. Arrepentimiento de sus pecados. El arrepentimiento, estimados hermanos, va más allá de un mero sentimiento de culpa. El verdadero arrepentimiento va más allá simplemente de sentir culpa. Tiene que ir más allá. Implica, según las Escrituras, una transformación profunda que abarca varias cosas. Lo primero, que abarca el intelecto. Lo segundo, que abarca los o las emociones. Y lo tercero, la voluntad para enmendar el daño que se ha hecho.
Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, no podemos pensar que solamente es, ay, yo me sentí culpable, pero bueno, vamos a seguir. No, es cambiar, es transformarse. Y vuelvo y le digo, abarcan tres aspectos importantes: el intelecto, las emociones y la voluntad para enmendar el daño que se ha causado. Y llevarnos, por supuesto, a través de su Santo Espíritu, a un real y a un verdadero arrepentimiento. Querida Iglesia del Señor, miren, el auténtico arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, es aquel santo pesar del que la Biblia dice que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y antes de proceder entonces a examinarnos a nosotros mismos, también debemos recordar que hay un falso arrepentimiento. Y el falso arrepentimiento es una tristeza, pero entre comillas, que produce muerte. ¿Por qué? Pues porque procede del mundo. Entonces, la tristeza del mundo procede de muerte. Por eso hay que revisarnos, hermanos, realmente a profundidad y pensar si el arrepentimiento que yo estoy teniendo es una mera emoción, es un mero pesar. Porque si es un mero pesar, quizás procede del mundo y no procede de Dios. Pero si procede de Dios, usted va a sentir todos los días una tristeza porque está pecando en contra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 7, versículo 10. Vean lo que dice. Precisamente ahí habla de lo que estoy diciendo. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Voy a dejar hasta esa primera parte. El verdadero arrepentimiento que procede de Dios debe producir tristeza. Y tristeza porque estamos pecando, porque estamos fallando, porque estamos haciendo cosas que no están bien. Y este arrepentimiento que procede de Dios para salvación, pues nos dice, según el texto, de que no hay que arrepentirse, porque estamos siendo perdonados, porque hay un dolor, hay una angustia, hay un abatimiento del alma. Pero el texto sigue diciendo, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Sí ve la diferencia? Cuando el arrepentimiento procede de Dios, sí produce un pesar, produce un dolor, pero no es cualquier dolor, es un dolor y es una tristeza que nos lleva a arrepentirnos. Y ese arrepentimiento hace que cambiemos. Pero cuando la tristeza viene del mundo, ¿qué produce? Muerte, porque va a ser una tristeza efímera. Va a decir, no, pues sí, yo la embarré, pero ya, bueno, ya la embarré, sigamos. Entonces hay que revisar, hermanos, si realmente la tristeza que usted a veces tiene a causa de lo que usted está sintiendo es según Dios y produce arrepentimiento para salvación, o es la tristeza del mundo. ¿Sí? Ah, que mataron a un youtuber por algo. Ah, que no, qué tristeza, me siento mal. Claro, da dolor, pero no es el arrepentimiento y no la tristeza que nos lleva a salvación. ¿Sí me explico? O sea, no es ese que a mí me lleva a que yo realmente viva para Dios o que yo me arrepienta, pero puede ser una tristeza del mundo. Y la tristeza del mundo, según el texto que estamos viendo, segunda de Corintios 7:10, que dice en su última parte, lo que produce es muerte. ¿Y por qué produce muerte, hermanos? Pues porque no proviene de Dios, porque es una tristeza efímera. Mire, Saúl, Esaú, Faraón, Judas, ellos se arrepintieron. Usted lo puede ver en la Biblia. Pero por ser falso su arrepentimiento,
lo que notamos en ellos, perdón, era una clase de arrepentimiento, pero hipócrita, y de la cual, hermanos, pues el mundo vive. La gente se arrepiente, claro, pero de una manera hipócrita, no según el arrepentimiento y no según la tristeza, según Dios. Y vuelvo y le digo, mire, aprendas este versículo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando yo sé que estoy pecando, hay un dolor en mi corazón. Y es un dolor muy profundo porque estoy transgrediendo no solamente a Dios, sino su ley. Los condenados en el infierno, hermanos, están en perpetuo llanto y en perpetua lamentación. Pero su pesar, el que en este momento están ellos sufriendo, no es un pesar según Dios, porque ellos ya no pueden ser rescatados. Por más que se arrepientan, ya no van a ser libres de ella. Por eso, hermanos, tenemos que pensar si cuando yo me siento mal, o cuando estoy triste, o cuando digo es que me quiero arrepentir, ¿por qué es? Permítame poner este ejemplo. Un niño llora cuando se le da una palmada, ¿cierto? Y siente pesar o dolor ante la amenaza del castigo. Pero esto no demuestra que esté verdaderamente arrepentido de su travesura. Una mujer le dice a su esposo, no quiero vivir más contigo porque ya no te quiero. Y en el momento llora y dice, por favor entiéndame, yo me arrepiento de eso. Pero apenas el hombre se va, sientes un gran alivio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es hasta donde yo usted la quiera? Porque no es un argumento para yo separarme. Pero eso es lo que el mundo dice, hasta donde duremos, hasta donde nos soportemos. Pues hagámosle a ver cómo nos, sí, a ver cómo nos va. No, no. El temor al castigo, vean lo que hace. El temor al castigo induce a un cierto tipo de arrepentimiento. Pero ese temor no ha de confundirse con el verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, a usted le llaman de su trabajo, porque usted hizo algo imprudente. Y a usted le dicen, mire, si usted sigue así, le vamos a cancelar su contrato. ¿Usted cómo se pone? ¿Triste? ¿O no? Baja la cabeza y usted que le dice a su jefe, jefe, tranquilo, vea, perdóneme, va a empezar a cambiar a partir de hoy. Usted llega a su puesto y sigue igual. Entonces, ese temor de que a usted le iban a echar, o a sacar, perdón, no debe confundirse con el verdadero arrepentimiento de la Biblia. Son dos cosas diferentes. Lamentarse del pecado porque conduce al infierno, y miren que esto es gravísimo. Lamentarme del pecado porque me va a conducir al infierno no es lo mismo que lamentarse del pecado por nuestra maldad. Yo no puedo decir me arrepiento porque sé que voy para el infierno. No, yo me arrepiento porque sé que estoy pecando. Yo me arrepiento porque sé que tengo que cambiar. Yo me arrepiento porque estoy haciendo lo malo delante de Dios. Hermanos, usted no se puede lamentar del pecado porque va a ir al infierno. Usted tiene que cambiar, tiene que arrepentirse. Ahora, otra cosa distinta es tener pesar porque el pecado que usted y yo hacemos constituye una ofensa delante de Dios. Es diferente. El pecado que yo estoy haciendo constituye un pecado delante de Dios. Digamos que me voy a poner yo de ejemplo. Entonces,
yo miré a una muchacha siendo casado y me quedé observándola y tuve pensamientos, bueno, todo ese tema que usted conoce, pero yo dije, ay Señor, perdóname porque es que no quiero ir al infierno. Pues suena muy bonito, ¿sí o no? Suena espiritual. Entonces es muy diferente decir, Señor, perdóname porque pequé contra ti, contra mi esposa, contra mi propio cuerpo. Perdóname. No es lo mismo el sentirse aterrorizado que el quedar humillado. Yo puedo sentirme aterrorizado porque voy al infierno. ¿Sí? Puedo pensar, pero muy diferente cuando yo me humillo delante de Dios y reconozco que sin Él yo no puedo estar. Por eso, hermanos, es muy importante hacer la distinción de aquel dolor, de aquel pesar que es según Dios, que me lleva a mí a arrepentirme, pero para salvación. ¿Sí? Y que no me acusa de nada. Al arrepentimiento que el mundo produce, que es muerte. Te perdono, pero yo no olvido lo que me hizo. Pero te perdono. ¿Eso es un verdadero perdón? Obviamente no. Una persona que no tiene idea de la maldad fundamental del pecado, ni un pesar de acuerdo con esta idea correcta del mal, mire, puede temblar hasta el pánico. Puede temblar ante la idea de la ira de Dios. Puede temblar ante la idea de que va a ir a un lugar de tormento, pero eso no es verdadero arrepentimiento. No es. Es como la persona que ha matado a alguien, pero antes le pegó, le quitó su ropa, lo atracó, le quitó todo. Y le dicen, ¿usted sabe lo que hizo? Sí, y no me arrepiento. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo hago. ¿Sí? Pregunto, ¿eso es un verdadero arrepentimiento? No. También, hermanos, hay un arrepentimiento que surge simplemente de la esperanza del perdón y por tanto es puro egoísmo. Es decir, yo me arrepiento para que Dios me perdone. Yo me arrepiento para que solamente Él me perdone. Ya, que me perdone a mí, que los demás se condenen. Ojo, porque eso es egoísmo. Esa persona se arrepiente, claro, pero se arrepiente con el fin de conseguir un provecho. ¿Cuál es el provecho? El perdón. Nada más. Y ojo, hermanos, porque nosotros no podemos volvernos como el mundo, que nos arrepentimos pensando que eso que voy a hacer me va a producir a mí un provecho. La religión de mucha gente, ¿sabe en qué consiste hoy en día? Consiste solamente en una ardiente esperanza que van a obtener vida eterna. Lo que hablamos esta mañana, lo que hemos venido hablando del purgatorio. Bueno, no importa, yo me voy al purgatorio, allá voy a estar unos días, ¿cierto? Unos meses, unos años, pero después yo sé que voy al cielo. Entonces no hay problema, yo sigo pecando. Y en esto consiste la religión de muchos. Pero es de temer, hermanos, que muchos que han estado esperando misericordia de parte de Dios, en el día del gran juicio van a quedar decepcionados. ¿Se acuerda lo que dice Daniel 12:2? Que unos serán despertados para confusión perpetua. Daniel 12:2. Hay personas que se van a arrepentir, sí, pero no se van a arrepentir por la maldad de su pecado, sino por el provecho egoísta de que su pesar va a recibir un consuelo de perdón. Y Dios no actúa así, hermanos. Si usted y yo nos arrepentimos, como hemos venido diciendo, que es darle la espalda al pecado, metanoia, hágalo, pero viva para Cristo, viva para el Señor, no viva para el mundo. Miren, hermanos, después de decir todo lo que he dicho, vea,
tengamos discernimiento. El verdadero estado de su alma, ¿cuál es? Honestamente. El verdadero estado de su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Si usted ha sido transformado y yo, por la acción divina, realmente nuestro arrepentimiento es real. Sara, Franci, Lucía, Paola, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Estoy convencido de la verdadera maldad del pecado? ¿Realmente usted está convencido de la verdadera maldad de su pecado y del mío, por supuesto? Segunda pregunta. ¿Aparece el pecado a mis ojos como algo vil e impuro? Es decir, cuando usted, por ejemplo, sabe que está viendo algo que no le agrada a Dios, ese pecado ante sus ojos, ¿usted cómo lo ve? Eso no es nada. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo ve. O usted dice, no, venga, pagamos esta cosa. O sea, no. Tercera pregunta, ¿pienso que es lo peor que hay? Hablando de un pecado, de un medio arrepentimiento, ¿pienso que es lo peor que hay? O hablando de un pecado real, ¿realmente usted piensa que el pecado que usted comete o que yo cometo es lo peor? ¿O no? Eso no es tampoco. O sea, tampoco hay que ser religiosos. Otra pregunta, ¿cómo consideramos el pecado? ¿Cómo lo considera usted? Usted le dice, venga, no haga eso, pero usted más lo hace. Mire, haga caso y usted no hace caso. Otra pregunta, ¿odio el pecado porque me va a llevar a la destrucción o porque Dios ve en él una ofensa? ¿Cuál de las dos? ¿Odio el pecado porque me va a llevar a la destrucción o porque Dios ve en él una ofensa? ¿O por los dos? Otra pregunta, ¿es el pecado lo que más me entristece? ¿Realmente a usted le entristece el pecado o que usted se quede sin internet? Uy, me quedé sin datos esta semana, no. Estoy triste. Me quiero cortar las venas, estoy mal. Pues por el pecado. Otra pregunta, ¿qué me apena más? ¿Mis pecados o mis desdichas? ¿Qué le apena más a usted? No, me fue mal, no me han pagado, estoy triste. Peleé con mi mamá, con mi tío. Venga, pero usted está pecando. Ah, no, eso no hay problema, Dios ya me perdonó. Pero usted se arrepiente de eso. ¿Qué cosas estoy dispuesto a sacrificar a cambio de verme a salvo de mis pecados? ¿Qué cosas usted es capaz de sacrificar? ¿Sus programas? ¿Su tiempo? Hermanos, pensemos. Otra pregunta. Voy descubriendo en mi vida nuevas formas, nuevas manifestaciones de pecado en las que antes nunca me daba cuenta. Entonces resulta que usted antes se acostaba muy temprano y ahora se acuesta muy tarde. Un ejemplo, ¿no? Y usted se dio cuenta de que hay un programa buenísimo. Y en ese programa usted está viendo una cantidad de cosas que usted pues, no sabía que existía el programa, pero mire que le gusta. Ojo, hermanos, porque podemos estar cayendo en un pecado. Otra, gimo y me lamento sobre la condición pecaminosa de mi corazón. Usted gime, usted dice, ah, estoy cansado de este mundo, estoy cansado de esto que me pasa, estoy cansado de siempre caer en lo mismo. Otra, hermanos, me humillo ante Dios por mi maldad interior. Me humillo a Dios por mi maldad interior. Cuando usted ora, si es que ora, o cuando oramos, si es que lo hacemos, y nos dirigimos al gran Rey, al Señor de los ejércitos, usted se ve forzado a exclamar, ay de mí, pobre.
O usted le dice al Señor, Señor, pues si me puede cambiar, chévere, si no, pues, yo sigo mi vida así. Igual yo soy así. Igual usted me hizo así. Miren, hermanos, cuando nos examinamos a nosotros mismos, quiero que usted y yo hagamos esto. Intentemos. ¿Qué lo puede hacer? Penetrar en lo más profundo de su ser. Pero no solamente de su ser, sino de su más sincero pesar. ¿Qué es lo que a usted más le duele? ¿De qué le dolería más? ¿Que lo echaran de su trabajo o que usted muriera sin Cristo? Porque a usted le puede sacar de su trabajo y el Señor le provee algo más. Pero morir sin Cristo. Hermanos amados, cuando Dios toca el corazón de un hombre o de una mujer, este corazón queda como quebrantado, ¿cierto? Cuando yo digo quebrantado, es decir, queda triturado. Y cuando la gracia de Dios se derrama sobre ese corazón, el resultado, ¿sabe cómo uno lo puede ver? En que esa persona constantemente llora, gime, tiene un profundo pesar que destroza su alma, porque sabe que está pecando, que la está embarrando. Es como, por ejemplo, alguien que ama a su familia y sabe que si, por ejemplo, cae en adulterio, pues su hogar se va a destruir. Esa persona lo piensa, ¿sí o no? Y dice, venga, no, yo no voy a caer en esto. Yo no me voy a tirar en mi hogar simplemente por un momento. Pregunto, hermano, ¿ha experimentado usted esta clase de arrepentimiento? ¿Hay algún lugar retirado que usted tiene que pueda ser testigo de la amargura de su pena? Un cuarto, el baño, un lugar donde usted llora a solas, donde usted se arrepiente, ahí está el Señor. ¿Hay algo que le produzca mayor pena que el haber ofendido a un Dios que tanto a usted le ama? Y esta es la pregunta que creo que para mí es la más de todas. ¿Tiene usted temor al pecado? ¿Tiene usted temor al pecado o ya le da lo mismo pecar? Mire esta otra pregunta. ¿Se torna su conciencia progresivamente sensible a la presencia del pecado? ¿Se torna su conciencia progresivamente sensible a la presencia del pecado? Es decir, su conciencia lo lleva a usted a decirle, venga, no haga eso, no lo haga. Hermano, si todas estas preguntas usted ha contestado a favor de la gloria de Dios, usted tiene una prueba de que la gracia de Dios está obrando en su vida y que usted constantemente se está arrepintiendo y que en usted hay un verdadero y profundo dolor. Pero, hermano, si pasan y pasan los días y nunca sucede nada, y yo digo, pues yo este domingo, el otro domingo no voy, de pronto en 15 días voy para otro lugar, y así. Llevemos nuestra vida chévere. Si eso pasa, hermanos, es porque no hay arrepentimiento, porque no le duele a usted. En el libro de Proverbios encontramos lo siguiente, mire, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Proverbios 28:13, para que usted se lo aprenda. Y es fácil, mire, el que encubre sus pecados no prosperará. Hasta ahí aprenderlo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Hermanos, Dios nos ayude, ¿cierto? Y es en serio, Dios nos ayude. Porque usted puede estar aquí, o sea, su cuerpo puede estar aquí, pero su mente no. Su cuerpo puede estar ahí sentado, pero usted puede estar pensando en otra cosa. Y no es lo que le estoy diciendo. Muy bien, conclusiones, hermanos. La primera, una de las pruebas que más nos deben convencer de que una persona tiene vida espiritual es una vida constante de arrepentimiento. Cuando usted le pregunte, pregúntele a alguien, venga,
convénzame de que usted tiene una vida espiritual plena en Cristo. Usted pregunta eso, convénzame. Esa persona tiene que decir, yo me repito todos los días y lo hago verdaderamente. Entonces va bien. Pero si la persona dice, no, pues a ver, ¿cómo le explico? No, es que no sé ni cómo explicar, porque no entiende. Pero una de las pruebas que más nos deben convencer de que una persona tiene vida espiritual, ¿cuál es? Es que constantemente se arrepiente. Lo segundo, hermanos, el arrepentimiento diario nos permite, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, ser más que vencedores. ¿Usted se ha visto envuelta en una situación donde usted cree que va a caer? Si ha sido así, pues gloria a Dios. Pero lo segundo que le quiero preguntar, ¿y salió usted victoriosa de allí? Tercero, cuando Dios toca el corazón de un hombre o de una mujer, ese corazón queda como, ya lo dije, quebrantado. Es decir, triturado. Es decir, ablandado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que viva una vida nueva. Por eso, hermanos, si usted lo ha notado, en esta enseñanza de la mañana, de las 11 de la mañana, y en esta otra, digamos, hay una conexión. ¿Sí lo ha notado usted? Hay una conexión muy fuerte. ¿En qué sentido, no? Obviamente, una conexión en cuanto a la escritura, pues. Hermanos, Dios nos ayude. Dios tenga de nosotros realmente misericordia y nos permita poder avanzar. Por favor, esté sobre sus pies y vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos agradecerte porque nos has ayudado, porque nos has guiado, Padre amado, porque nos has permitido, Señor, seguir perseverando en tu palabra, en la gracia, porque nos has permitido perseverar, Señor, con los hermanos en la iglesia local. Queremos en esta hora darte gracias por tu bendita palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has ayudado. Queremos darte gracias porque tú, mi precioso y buen maestro, nos has permitido hoy entender lo que hace el arrepentimiento según el pesar tuyo, que nos lleva a arrepentirnos, pero para salvación, no para ser juzgados, sino para entender. Pero el arrepentimiento según el mundo nos lleva a la muerte. Es por esto, Señor, que pedimos que nos ayudes, que ayudes a mi hermano, a mi hermana, que nos guíes, que tu bendita palabra esté en nosotros todos los días y que podamos, Señor, reconocer que somos más que vencedores en Cristo porque hemos sido salvados y hemos sido librados de este pecado. Señor mío, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en todas las cosas. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a terminar y damos gracias al Señor por este tiempo.